Concepción Espinosa Armengol, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de México, quien nos impartirá la conferencia magistral Trascendencia del principio de la equidad en la contienda electoral y sus implicaciones en el modelo de comunicación política del sistema democrático y de los partidos en México. Buenos días a todas y todos quienes hoy nos acompañan de manera virtual y presencial. Antes de iniciar mi participación en este importante evento internacional donde se abarcan temas de interés de la judicatura en general y por supuesto la electoral, que es la que llevamos la representación, me presento, soy la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco y también presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como AMEL. Quiero, antes de iniciar esta conferencia, agradecer al doctor Francisco Morales Olvera, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, y a mi compañera magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vázquez Muñoz, por haberme extendido y haberme hecho partícipe de este tan importante evento. Como bien se anticipaba, el día de hoy les hablaré sobre la trascendencia del principio de equidad en la contienda electoral y sus implicaciones en el modelo de comunicación política del sistema democrático y de partidos en nuestro país, México. Y por supuesto es un tópico bastante interesante y por demás que hay que tenerlo muy presente porque nosotros fueron de los retos que nos deja el proceso electoral 2023-2024, que en muchas entidades federativas, como en el caso de Tabasco y en el proceso electoral federal, acaban de concluir. Entonces, tener este tipo de espacios donde podamos desarrollar este tipo de temáticas, pues va a fortalecer muchísimo a nuestras áreas y a nuestras trincheras. No podemos hablar de democracia si no tenemos un sistema electoral jurídico y materialmente competitivo. En ese sentido, entendemos que la equidad es un punto de partida en el Estado que asume la obligación de crear y mantener condiciones que permitan competir efectivamente a todos los partidos. El Estado debe reconocer la necesidad de contar con un marco jurídico que proteja la existencia de al menos dos partidos que estén en condiciones de disputarse el poder a través de los procesos electorales jurídicamente definidos, justos, legales y legítimos. Equidad no es igual que igualdad y tampoco es un fin en sí mismo. La equidad es un medio para asegurar que el sistema electoral, los partidos políticos, participen en una competencia efectiva y justa. El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, como es el caso que nos ocupa a nosotros, es un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a través de la competición entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores. Así tenemos que la equidad es un principio con una relevancia especial en el momento electoral, ya que procura asegurar a quienes concurran a esos procesos estén situados en una línea de salida comparable, equitativa. Y resultaría ilógico suponer que la igualdad de oportunidades pueda generar condiciones idénticas a lo largo de todas y cada una de las etapas de la contienda. Sin embargo, lo que es indispensable es que esté garantizado el trato igual frente a la ley, el acceso a la justicia electoral y que todos los partidos y candidatos tengan las mismas exigencias en el cumplimiento de la ley. En esas tesituras, y dado que hoy en día las discusiones sobre la equidad en la contienda electoral han tomado relevancia en el ámbito de la discusión político-electoral. Les decía,
acabamos de concluir un proceso electoral federal y local en las diversas entidades federativas de nuestro país y nos dejan varios retos, entre ellos el tema y el tópico que estamos nosotros trastocando el día de hoy, que es la equidad de la contienda. Es un tema central que se pretende desarrollar precisamente por la importancia de este principio, el de equidad en el modelo de comunicación política del sistema electoral mexicano y de partidos políticos. Sus límites de frente a la libertad de expresión, de discurso y de pensamiento de ciertos actores políticos cuando sus manifestaciones se realizan precisamente sobre temas electorales y el papel que debemos asumir las autoridades electorales a través de lo establecido en la Constitución para garantizar una elección libre y auténtica como la que acabamos de celebrar en nuestro país. En efecto, la transición democrática en México ha pasado del problema del modelo de control electoral a las cuestiones concretas de la competencia electoral. En un primer momento, los problemas se centran en la organización electoral. Por la tradición histórica de nuestro propio régimen político, nos hemos basado por nuestra historia y hemos ido, pues obviamente, creciendo en esto que es el sistema partidista y pasar de un partido hegemónico, que se denominaba así en los años 1929 al 2000, y que era que un partido dominara las contiendas o que fuese un único partido el que compitiera. El control que se tenía de las autoridades electorales, las respuestas a las diversas reformas electorales de primera generación que se hicieron por ahí de los años 90, principalmente se dirigieron a construir la autonomía e independencia del entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y por supuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de garantizar elecciones libres y auténticas, sin la organización o calificación del partido en turno o en gobierno. La cuestión, por tanto, residía en aquellos años en resolver la intervención del gobierno en el proceso de organización, calificación y validez de los procesos electorales. Es decir, el partido en el poder era juez y parte, lo cual se radicó con el modelo electoral actual ante un Instituto Nacional Electoral autónomo y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano jurisdiccional especializado en la materia electoral. Por tanto, los problemas de intervención gubernamental en los procesos electorales han ido evolucionando y se plantean de modo diferente. Tenemos como ejemplo el de los funcionarios e instituciones públicas que a la hora de que los partidos compiten por el voto, pretenden difundir con mayor ventaja su propaganda oficial. Incluso otro de los tópicos más llamativos ha sido los límites a la libertad de expresión, de discurso y de pensamiento de ciertos actores políticos, cuando sus manifestaciones las realizan precisamente sobre temas electorales. Y por último, uno de los más recientes, el uso de la imagen de servidores públicos como parte de su propaganda político-electoral, lo cual plantea problemáticas en la equidad de la contienda y que por supuesto fueron materia también de estudio en los diversos tribunales electorales locales de quien yo traigo la portavoz. La reforma electoral de 2007-2008 trajo consigo la adopción de un nuevo modelo de comunicación político-electoral, que entre otras cosas introdujo una prohibición constitucional contra la propaganda política personalizada. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva redacción del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que adicionaba 3 párrafos y que me voy a permitir leerles para que tengan el contexto completo. Dice el primer párrafo: los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal,
hoy Ciudad de México, y sus delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Segundo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difunda como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente entre los tres poderes de gobierno, deberá tener el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Por último, el último párrafo dice: las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a los que haya lugar. La construcción de un sistema equitativo supone la creación de algunas prohibiciones para los competidores, es decir, tiene una dimensión negativa, también tiene una dimensión positiva, que son las que quiero resaltar en esta participación, pues obliga a ciertos poderes públicos a tomar acciones para garantizar la competitividad del sistema de partidos y es responsabilidad del Estado impedir a todos y cada uno de los competidores obtener ventaja indebida sobre los demás en las contiendas electorales. El problema central cuando nos referimos a los contenidos de la propaganda electoral y los dichos en los discursos de los candidatos es definir a qué nos podemos referir por ventajas indebidas y actuaciones ilegítimas con hechos y conductas ilegales, pues corremos el riesgo de ampliar el concepto de equidad a tal punto que todo quepa en él y acabe perdiendo todo el sentido. Ahora bien, no basta que existan condiciones formales reconocidas en las normas para garantizar el respeto y la observancia a la equidad de la contienda, sino además es indispensable propiciar las condiciones formales para el debido cumplimiento de este principio. Y es precisamente ahí donde el Instituto Nacional Electoral juega un papel indispensable a través del uso de su facultad reglamentaria, misma que si bien en términos del artículo 44, numeral 1, inciso A de la Ley General de Instituciones y de Procedimientos Electorales, tiene atribuciones para aprobar y expedir los reglamentos y las reglas internas necesarias para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones. Lo cierto es que debe privilegiarse en todo momento lo dispuesto por la Constitución, sin trastocar principio alguno que esté emanado de ella o en los tratados internacionales en donde puedan estar reconocidos y protegidos y donde el Estado mexicano sea parte. No debe perderse de vista que en el contexto sociopolítico actual, la equidad en la contienda ha generado importantes discusiones y posiciones respecto a sus límites y alcances frente a otros derechos fundamentales, así como también ha propiciado la emisión de diversos criterios por parte de las autoridades electorales que en muchas ocasiones, lejos de garantizar el reconocimiento y cumplimiento de este principio, ha dificultado e incluso obstaculizado su observancia por parte de diversos actores políticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el principio de neutralidad constitucional exige a todos los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto a la normatividad de la materia. Ha dictado diversas tesis jurisprudenciales, como la 20ª de 2016, cuyo rubro se lee: principio de neutralidad. Lo deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó
que los principios constitucionales tutelan los valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que implica la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce que el voto no debe estar sujeto a presión y a poder público y no debe emplearse para influir en el electorado. La tesis encuentra su fundamento en lo establecido en los artículos 39, 41 y 99 de nuestra Constitución, que establece los principios que rigen las elecciones de los poderes públicos. El voto universal, que debe ser libre, secreto y directo. Por supuesto, la organización de las elecciones por un organismo público autónomo que pueda dar certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad, principios que rigen la función electoral. Los citados preceptos constitucionales que he señalado precisan que el deber de generar condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social, a financiamientos de las campañas electorales y el control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. El criterio que sentó el precedente señala que el principio de legalidad, de observancia estricta en materia electoral, por ser jurisprudencia, tiene como uno de los principales destinatarios al propio Estado, sus órganos, a sus representantes y gobernantes, obligándoles a sujetar su actuación en todo momento al principio de juridicidad. La tesis establece que los principios constitucionales que rigen nuestra materia y que tutelan los valores fundamentales de las elecciones libres y auténticas implica la vigencia efectiva de la libertad pública, lo que se traduce que el voto no debe estar sujeto a presión. El poder público no debe emplearse para influir en el electorado, tal y como lo ha determinado los tribunales constitucionales. En este sentido, la Corte Constitucional alemana, por hacer un comparativo con el derecho internacional, ha sostenido y en sus tesis ha establecido que no se permite que las autoridades públicas se identifiquen a través de su función con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o propagandas sociales, en especial la propaganda, algo muy similar a nuestro país. Asimismo, en la Corte alemana se protege, al igual que la nuestra, la imparcialidad, la igualdad en el acceso a los cargos públicos y a la equidad, en busca de inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que se distorsione las condiciones de equidad. En concordancia con ello, nuestra Sala Superior ha señalado que la normativa local establece como causa de nulidad de una elección la intervención de los gobernantes por sí o por medio de otras autoridades en los comicios cuando ello se determine para el resultado de la elección, que sea determinante y que influya en el electorado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege la equidad dentro de la contienda electoral y por eso ha dictado diversas resoluciones y las más recientes, por citarlas así, ha sido el SUBREC 538/2022 y sus acumulados, en donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral, toda vez que las personas servidoras públicas con aspiraciones manifiestas para ocupar una candidatura de elección popular participaron en un evento llevado a cabo por el Estado de Coahuila con discursos y mensajes que tocaron aspectos de las próximas elecciones que se celebraban en esa inmediata a esa contienda electoral. Y lo anterior lo determinó bajo la apariencia del buen derecho, que
El evento y las publicaciones materia de la denuncia consistían en posicionamientos anticipados de un partido político y de sus posibles candidaturas. La autoridad electoral prohibió a las personas denunciadas de abstenerse a organizar, convocar y realizar en cualquier lugar del territorio nacional eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo en los estados en los que se sancionó esta cuestión. Y por señalarle, también se han dictado en algunas otras resoluciones donde la Sala Superior pues ha dejado de manifiesto todos estos principios y las bases y los antecedentes para poderlo estudiar. Con base en lo anterior, pues surge el cuestionamiento respecto a la facultad sancionatoria de los actos anticipados de campaña, porque si bien es cierto, el artículo 41, fracción cuarta, dispone que serán sancionadas las violaciones a los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular y los tiempos establecidos para las campañas y las precampañas electorales, lo cierto es que el artículo 3 de la ley electoral define a los actos anticipados de campaña como las expresiones que se realicen bajo la se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas y que contengan llamado expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o precandidatura. Es posible advertir que ya se ha venido señalando que el sistema normativo mexicano es muy rígido en cuanto a esos criterios, pues amplía los alcances y limita a otros derechos coaligados, por lo que lejos de inhibir las conductas, se genera resistencia en los partidos al momento de concluir. Por ello, la importancia de una interpretación objetiva del principio de equidad, el cual debe permitir desde la óptica jurisdiccional, concibiendo a la equidad como un límite del derecho y no solo de la ley, ya que la equidad es una forma de justicia que fusiona la proporcionalidad y la igualdad atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso en concreto. En este sentido, es importante destacar que el principio de equidad en la contienda se limita al ámbito precisamente de las contiendas o procesos electorales y no así a los aspectos, hechos que se presenten fuera de estos, ya que, como se ha precisado, este principio es un límite del propio derecho y consiste en la participación activa y pasiva de los procesos electorales consagrados en nuestra Constitución. Partiendo de estas premisas, es oportuno señalar que solo a través del compromiso político de cada uno de los actores que participan en una contienda electoral puedan garantizarse la equidad en la contienda y que el bien sea para todos y en beneficio de todas y todos, especialmente de la ciudadanía, a quienes se deben las instituciones electorales y los partidos políticos. Ya se ha señalado algunos de los aspectos y conceptos fundamentales respecto al principio constitucional en materia de estudio, que es la equidad de la contienda, misma que ha servido para dar seguimiento al objetivo de este análisis interpretativo que traigo a ustedes, por lo que ahora será de suma importancia analizar más allá del marco constitutivo del que se cuenta y de las reformas que se han venido creando, en cómo a partir de esto el sistema democrático ha ido evolucionando, preparándose cada vez más a garantizar que los actores políticos en el acceso a las prerrogativas que el Estado y las instituciones como el INE proveen para participar en la contienda electoral. En estos dos principales aspectos, el económico y por el otro lado el acceso a los medios de comunicación, el último es un derecho que se tiene fundamental para garantizar la libertad de expresión y de esa forma configurar un sistema jurídico más democrático, justo, equitativo en todas las contiendas electorales. Desde la primera reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha buscado crear las condiciones legales y materiales que permitan a los partidos políticos competir en condiciones de equidad.
Sin embargo, no están tan claros cuando se perciben condiciones inequitativas en las contiendas electorales. Y aunque se sabe que la democracia procedimental o electoral exige competencia verdadera entre dos o más partidos, lo cierto es que no siempre son seguidos de manera procedimental las normas reglamentarias que nos prevén tanto el Estado como las instituciones encargadas de la impartición de justicia. Más aún, cuando el partido posicionado en el poder no aplica tal conocido como el piso parejo en las contiendas o bien mete las manos en el juego político y los partidos a su favor puedan tomar ventaja de esto. Como es de conocimiento general para los estudiosos en la materia, las reglas electorales se establecen a partir del reconocimiento de la fuerza que tienen diversos partidos que integran el sistema. Sin embargo, se considera que las reglas de un sistema político no deben estar hechas para robustecer a los partidos fuertes y poner obstáculos jurídicos y materiales que impidan a los más desventajados incrementar sus preferencias políticas, porque esto acabaría por imposibilitar la competencia, es decir, la propia democracia, la equidad y no la igualdad. En otro aspecto, cabe resaltar la importancia de la reforma que se realizó en el 2007-2008, la cual fue un fin de remediar lo acontecido en las elecciones de 2006 sobre el modelo de comunicación política, mismas que fueron considerados alterados de acuerdo a la fiscalización de ese año, al destinar mayor cantidad presupuestaria por parte de los partidos políticos, al tiempo de la propaganda de las televisoras y de un mal uso de esos medios por los tipos de mensajes y posicionamientos como partidos políticos y en la desacreditación de algunos candidatos. Pues, ¿qué más pudiera yo decirles en este sentido? Porque, pues, obviamente lo que más nos apremia ahorita es el tiempo para no abusar de ustedes, es hablar de estos principios y del fortalecimiento que se ha tenido en las legislaturas y, por supuesto, en la parte de antecedentes y de precedentes en los que nosotros hemos venido desarrollando a través de nuestras resoluciones ciertos tópicos y hemos dado sentido a este principio. Y además se han creado los reglamentos y sobre todo los tópicos para que estos puedan ser respetados. Es por ello que, a manera de conclusión, el tema que traje a esta participación que se me permite en este espacio internacional, trato y busco reflejar algo fundamental que es el poder, desde el uso de la facultad reglamentaria que se tiene en los institutos administrativos electorales y específicamente en el Instituto Nacional Electoral. Encontrar, aclarar e interpretar el punto medio del equilibrio de la libertad de expresión y la equidad en la contienda, con el fin de propiciar un verdadero sistema electoral competitivo en el que tanto las autoridades electorales como los actores políticos respeten, velen y fomenten la renovación pacífica de los poderes en condiciones de verdadera equidad. Solo así podemos afirmar que en nuestro sistema democrático se privilegia la imparcialidad fundamentada en nuestra Carta Magna y demás leyes y normas, sino también en la propia participación ciudadana, en la libre expresión y en la no discriminación, en el voto libre, secreto y desde luego en la equidad de la contienda. Si bien, coincidiendo con Juárez, dicho motivo fue la antesala de la reforma electoral que prohibió formalmente adquirir o contratar tiempo de aire a partidos y autoridades electorales y terceros, destinando en compensación a los tiempos del Estado en tiempos de radio y televisión. En conclusión, la intervención que tenemos que privilegiar es el desarrollo de la democracia debe coincidir con la extensión progresiva
de los derechos político y político-electorales. Se ha hecho un gran recorrido de varias generaciones de los derechos políticos, la primera por la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de réplica, la libre asociación o reunión de imprenta, de culto, la no discriminación, también por la segunda, que fueron, pues obviamente, cómo está estructurado el Estado de Derecho, sustentado en la legitimidad que se ha hecho y el ejercicio de todos los derechos fundamentales como el voto universal, libre, secreto y directo, y el derecho a ser votado sin discriminaciones, asociarse, afiliarse a todos los partidos políticos, la igualdad de género tan importante en nuestro tiempo. En ese sentido, pues bueno, esto es lo que traté de ejemplificar en este tiempo que se me permitió entender. Y finalmente, este tema analizado trata de reflejar que el poder es un poder que se encuentra en un punto medio de equilibrio entre la libertad de expresión y la equidad de la contienda. Se sabe de base que los procesos electorales pueden intervenir en general en todos los grupos de la sociedad e incluso la autoridad gubernamental en turno. Sin embargo, no se pueden vulnerar los derechos ni la libre determinación de lo que la misma ciudadanía está dispuesta a realizar, pues intervenir violando la libertad de expresión en la contienda electoral desacredita y crea desconfianza en las instituciones, pero sobre todo fractura la democracia sistematizada y construida socialmente durante la historia y la evolución de un Estado de Derecho. La democracia se ha caracterizado por su imparcialidad, misma que se encuentra estipulada en las normas y leyes de nuestra Constitución, en la participación social, en nuestra democracia ciudadana, en la libre expresión y la no discriminación, el voto libre, secreto y, desde luego, el momento de crear una equidad en todas y cada una de las elecciones. Es un tema interesantísimo que yo he desarrollado en varios espacios en donde se me ha permitido desarrollar este tópico que todavía tiene mucho que escudriñarse y tiene mucho que estudiarse. Espero que con esta pequeña contribución en este espacio podamos construir sobre este tema que pues pueda fortalecer el modelo de comunicación política en nuestro sistema democrático y de partidos políticos. De verdad, agradezco infinitamente este espacio y la invitación, por supuesto, de la Federación Iberoamericana de Abogados a través de su presidente, el doctor Francisco Morales Olvera, y por supuesto del Tribunal Electoral de Veracruz a través de su presidenta Tana Celia Vázquez Muñoz, y a todos los magistrados que integran el Pleno y compañeros de esta gran materia que es la materia político-electoral. Sin más, creo que se me ha acabado el espacio y el tiempo para poder platicar con ustedes, pero si más adelante existiera alguna pregunta, pues podemos desarrollar este tema más adelante. Por mi parte sería cuanto. Muchísimas gracias. Magistrada presidenta, muchísimas gracias. Margarita Concepción Espinosa Armengol. Estamos seguros que haremos una gran sinergia para coadyuvar de lo local a lo nacional con AMEL. Muchísimas gracias. Así sea. Sus órdenes.